Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por Joana Castro, Katiuska Reaño, Franklin Rodríguez, Omaira Gamboa, Frangel, Yuriani Varela, Daniel Pelay, Scarlett Porras, Gabriel Castro, María Ángela Jaime y Karina Molina. Nosotros les vamos a hablar acerca de la tributación a nivel estatal y de la tributación a nivel municipal. En cuanto a la tributación a nivel estatal, es el conjunto de bienes, de ingresos y de obligaciones que conforma tanto los pasivos como los activos de cada estado, así como los bienes y los ingresos cuya administración corresponda a la entidad. En cuanto a la administración, cada estado la ejerce, pero de manera coordinada con la República y con los demás municipios, atendiendo a los siguientes aspectos. El primer aspecto es que debe de ser dirigido a la satisfacción de las necesidades colectivas, así como estimular el crecimiento de la riqueza. El segundo aspecto es que debe de sustentarse en instrumentos efectivos de planificación que incorpore la participación de los ciudadanos y debe de fundamentarse en las líneas de la planificación nacional. Y el tercer aspecto es que debe organizar los subsistemas básicos como son presupuesto, tesorería y contabilidad. Es decir, que un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar gastos públicos, por lo que estos pagos obligatorios se le exigen tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Por lo tanto, la colecta de tributos es la forma que tiene el Estado para financiarse, así como para poder adquirir recursos para realizar sus funciones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joana Castro y yo les voy a hablar sobre los impuestos estatales. En Venezuela, los impuestos estatales son todos aquellos impuestos que son recaudados por los gobiernos de los estados o entidades federales que conforman el país. Estos impuestos son independientes de los impuestos nacionales y se aplican a nivel de cada estado. Tenemos algunos de los impuestos más comunes en Venezuela: impuestos sobre vehículos automotores, impuestos de sucesiones y donaciones, impuestos de hospedaje y impuestos sobre espectáculos públicos. Características de los impuestos estatales. Tenemos la autonomía. Los impuestos estatales son establecidos y administrados por los gobiernos de los estados, los que les otorga cierta autonomía de la recaudación y gestión de los ingresos fiscales dentro de su jurisdicción. Especificidad. Los impuestos estatales suelen ser diseñados para cubrir necesidades o servicios específicos dentro del estado, como infraestructura local, educación, salud, seguridad, entre otros. También tenemos variedad. Existe una amplia variedad de impuestos estatales que pueden variar de un estado a otro, dependiendo de las necesidades y prioridades locales. Algunos estados pueden tener impuestos específicos que no se apliquen en otros. También tenemos destinos de ingreso. Los ingresos recaudados a través de los impuestos estatales se destinan a financiar programas y servicios estatales, lo que contribuye al desarrollo y bienestar de la población dentro de cada estado. Legislación específica. Cada estado tiene su propia legislación y normativa en cuanto a los impuestos estatales, lo que significa que las tasas impositivas, excepciones y regulaciones pueden variar considerablemente de un estado a otro. También, por último, complementariedad. Los impuestos estatales suelen complementar los ingresos provenientes de los impuestos nacionales, contribuyendo así a la financiación de los servicios públicos a nivel local. Muchas gracias. El régimen constitucional se refiere al conjunto de normas y principios que rigen la organización y funcionamiento del Estado, estableciendo los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la distribución y limitación del poder público. En esencia, el régimen constitucional busca garantizar la supremacía de la Constitución como ley fundamental, asegurando la protección de los derechos individuales y separación de poderes. El régimen constitucional de Venezuela ha experimentado una serie de cambios a lo largo de su historia. La primera constitución de Venezuela fue aprobada en 1811
marcando el inicio de una serie de constituciones a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, muchas de las cuales fueron resultados de conflictos, revoluciones y gobiernos dictatoriales. La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada en 1999 mediante un referéndum popular que establece a Venezuela como un Estado social de derecho y de justicia, democrático y federal. Esta constitución ha sido fundamental en la configuración del régimen político e institucional del país, definiendo aspectos claves como la organización del Estado, los derechos individuales y la distribución del poder público. Muy buenas tardes. Soy Franklin Rodríguez y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la Hacienda Pública Estatal. La Hacienda Pública Estatal en Venezuela se compone de los ingresos y gastos del gobierno nacional y los gobiernos estatales. Los ingresos provienen de los impuestos, de tasas, de contribución y otros recursos financieros que son recaudados por el Estado y así financiar sus actividades programadas. Los gastos de la Hacienda Pública Estatal incluye el financiamiento de servicio público, de programas sociales, de defensa nacional, de educación, de salud, de seguridad, entre otros. Estos gastos son destinados a cubrir las necesidades de la población y el desarrollo del país. En cuanto a los bienes estatales, estos se refieren a los activos que pertenecen al Estado venezolano y son utilizados en el cumplimiento de sus funciones públicas. Esto incluye como edificios gubernamentales, de terrenos para uso público, de infraestructura vial, y todos estos bienes son gestionados por entidades estatales y se utilizan en el beneficio de la población y el desarrollo del país. A continuación, mi compañero Mayra va a continuar con el siguiente punto. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación, continuamos con el ciclo de exposiciones. A mí me corresponde hablar del pasivo de la Hacienda Pública Estatal, la cual está contenida en el artículo 31 de la Ley Orgánica, valga la redundancia, de Hacienda Estatal. En ella se contiene todo lo referente al pasivo de la Hacienda Pública Estatal. Esa ha sido mi exposición. Gracias. Mi nombre es Franklin Fernández, del sexto semestre de Contaduría Pública, y mi tema a hablar es sobre el régimen tributario estatal. ¿A qué nos referimos cuando hacemos alusión a este tema? Bueno, tenemos entendido que es conocido como todos aquellos tributos que el poder estatal exige a los contribuyentes en su ejercicio de poder en su imperio, puede ser en ese sentido, con el fin de obtener recursos para financiar lo que sería el gasto público. Y esto ya corresponde a lo que es conocido como un organismo autónomo, sin alguna personalidad jurídica creada para administrar y recaudar los ramos tributarios en los que son propietarios o propios del Estado. También tiene sus características, que es donde destaca grabar normalmente la actividad económica, constituye los ingresos del derecho público y recaudar los impuestos de carácter monetario.